Érase una tarde de verano en un bullicioso barrio, bajo la menguante luz de el sol de la tarde. Allí vivía una mujer llamada Elisa. Ella era conocida en su comunidad por su risa contagiosa que surgió como un manantial claro y su agudo ojo para él. Vintage baratijas, cada pieza en su colección la celebración de un susurro de historias del pasado. Su pequeña, acogedora casa compartía con su marido, James, y su madre, la señora de Waverley. Era un tesoro de estas reliquias, cada esquina lleno de recuerdos y de historia. Elisa con la vida de James había comenzado como un cuento de hadas, lleno de promesas y de amor. Sin embargo, a medida que pasaron los años, el encanto que alguna vez había atraído a él comenzó a desvanecerse, revelando una más hosco y petulante de la naturaleza. Su sonrisa, que una vez que se calentó su corazón, ahora rara vez honrado con sus labios, y sus conversaciones, una vez llenos de sueños y risas, se había reducido a mundanas intercambios. La señora de Waverley, por otro lado, fue una formidable presencia en su casa. Una Stern viuda, con una lengua afilada, ella tenía una manera peculiar de la inserción de la misma en sus asuntos, a menudo dejando un rastro de tensión en su raíz. Su relación con Elisa fue educado en la superficie, pero lleno de tácito quejas y coser a fuego lento. Resentimientos. La dinámica en la casa siempre estaban un poco tensas, pero había llegado a un frágil equilibrio, hasta que una fatídica noche que el conjunto de las ruedas de cambio en el movimiento, James llegó a casa esa noche, con una mirada Elisa no había visto antes. Era como si hubiera tomado una decisión de que pesaba sobre él, su habitual indiferencia reemplazado por un trenzado de resolver. Elisa, tenemos que hablar. James comenzó, evitando su mirada, mientras se sentaba en la cena de la tabla, los restos de su comida olvidado entre ellos. ¿Qué es, James? Usted parece diferentes, Elisa respondió, tratando de leer su expresión. Un sentimiento de inquietud que crece dentro de ella. Se trata de nosotros, acerca de nuestra situación de vida. He decidido que es mejor si me voy a mover de nuevo con la madre, dijo, y, finalmente, la reunión de sus ojos, su voz firme, pero que carecen de la confianza. Elisa sintió una momentánea punzada de choque, no en la idea de perder la casa o incluso su vida juntos, pero al darme cuenta de que ella no estaba tan devastada por su anuncio de que ella pensaba que sería. Una sonrisa maliciosa se encrespó sus labios, sorprendiendo incluso a sí misma. Muy bien, James. Si eso es lo que deseo, ella respondió, su voz calmada y recogidos. Pero sabed esto, no voy a estar rogando para quedarse. Esta casa, de su madre, es todo tuyo. James parecía desconcertado por su falta de resistencia, un destello de duda cruzando su cara. ¿Estás seguro? Pensé que estarías más molesto. Elisa se puso de pie, su silla raspando suavemente contra el suelo. He pasado bastante tiempo en las sombras, James. Es el momento para mí para entrar en la luz. Tal vez este es el cambio que tanto necesitamos. Como ella se alejó, dejando a James a digerir sus palabras, Elisa sintió una oleada de liberación. La casa, una vez que un símbolo de su vida en común, ahora se sentía como una cadena que ella fue muy feliz para romper. James y la señora de Waverley, esperando ver a una fractura de la mujer, visto en la confusión de Elisa, comenzó a empacar sus pertenencias con una luz de paso y una determinación que parecía llenar la habitación con una nueva energía. A su salida, marcó el fin de una era y el comienzo de algo totalmente nuevo. Como Elisa cerró la puerta detrás de ella, el verano de finales de aire saludó como una promesa, y por primera vez en años, ella se sentía verdaderamente libre para perseguir su propia felicidad,
sin la carga de las expectativas y decepciones de su pasado. La mañana después de que James anunció fue una peculiar en la casa. Elisa se despertó con los primeros rayos de la aurora, su corazón más ligero de lo que había estado en meses. Ella había esperado sentir el peso del mundo sobre sus hombros, pero en lugar de eso, sintió una sensación de liberación. Como ella empacó sus pertenencias, ella se mueve no con el apresurado ritmo de alguien que huye, pero con las acciones deliberadas de alguien que la elección de un nuevo camino. Su colección de vintage baratijas, cada pieza cuidadosamente envueltos y colocados en cajas, parecía susurrar historias del pasado y las promesas del futuro. Ella pausa ahora y, a continuación, la celebración de una pieza a la luz, dejando que los recuerdos de lavado sobre ella. Luego, sonriendo suavemente antes de su embalaje a la basura, James la miraba desde la puerta, su expresión una mezcla de confusión y curiosidad. Pensé que iba a luchar contra esta, Elisa. ¿Por qué estás tan tranquilo?, se preguntó, él. Borde en su voz traicionara su intento de indiferencia. Elisa se volvió hacia él, su mirada firme. Porque, a James, a veces, el final de una cosa es solo el comienzo de otra. Esta casa, de nuestro matrimonio, que ha sido por un largo tiempo. Solo estás ahora la captura de arriba, ella respondió, su voz firme pero carente de malicia. La señora de Waverley, siempre que el observador silencioso, intervino con un tono que sugería que sabía mejor. Te arrepentirás de esto, Elisa. Estás caminando lejos de la estabilidad, de seguridad. Elisa sonrió, una verdadera curva de sus labios que llegó a sus ojos. Tal vez, pero yo estoy a caminar hacia la felicidad y la libertad. Algo me dice que eso vale mucho. Mas, el día avanzaba con Elisa metódicamente la clasificación a través de su vida, decidir qué tomar y qué dejar atrás. James y de la señora Waverley ofreció un poco de ayuda, su presencia más de un recordatorio de por qué estaba dejando de cualquier tipo de asistencia. Cuando el servicio de mudanzas llegó, Elisa se dirigió con calma, la autoridad, asegurando sus tesoros fueron manejados con cuidado. La casa se sentía cada vez más vacía con cada cuadro que a la izquierda, no solo de objetos, sino de la vida y calor Elisa había imbuido con. Como el último cuadro fue cargado, Elisa tuvo un último paseo por la casa. Cada habitación resonaba con los recuerdos, tanto dulce y amargo, pero ella no sentía tristeza, solo un sentido de cierre. De pie en el umbral, se volvió hacia James y su madre. Yo deseo que tanto. Bien, dijo ella, no como una cortesía, pero con buena voluntad genuina. ¿Puede usted encontrar la paz que estás buscando? Con eso, ella salió de la casa, no como la mujer que pensaba que sabía, pero como alguien renacer, listo para abrazar todo lo que vino después. El aire parecía más fresco, el cielo más azul, como si el mundo mismo fue reconociendo su nuevo comienzo. Elisa la salida marcó el final de una era para la casa en la calle de las afueras. Pero para ella fue el inicio de algo nuevo y emocionante. Como ella se alejó, su corazón estaba lleno, no de arrepentimiento, sino de anticipación para las aventuras que nos esperan. En las semanas siguientes a Elisa partida, la casa parecía sufrir una transformación, pero no para mejor. Lo que una vez fue un santuario de la calidez y el amor poco a poco se convirtió en un frío, poco acogedor cel. James y de la señora Waverley encontrado a sí mismos frente a un sinfín de problemas, cada una más sorprendente que la anterior. La primera señal de un problema vino con las tuberías. Una noche, mientras James intentó lavar los platos, el fregadero gorjeó ominosamente antes arrojando luz un torrente de turbia. El agua. No de nuevo, él murmuró, frustración evidente en su voz cuando él alcanzó para el teléfono para llamar a un fontanero,
algo que Elisa había de alguna manera siempre se las arregló para arreglar. Con su toque intuitivo. Madre, ¿se nota la presión del agua ha sido extraño últimamente? James preguntó. Con la esperanza de que era un problema temporal, la señora de Waverley, que estaba tratando de leer en la sala de estar, mirando hacia arriba, irritación en los pliegues de su frente. Sí, y es otra de las cosas que ella nos dejó a tratar. Como si el movimiento no fuera suficiente, ella maldijo a nosotros con el desmoronamiento de la casa. Pero el agua era solo el comienzo. El jardín, una vez que Elisa orgullo y la alegría, se volvió salvaje, como si de rebelarse en contra de sus nuevos cuidadores. Las malas hierbas sacudió la vez vibrante flores, y el huerto dio nada pero marchitas de las plantas. Mira este lío, la señora de Waverley se lamentó una mañana mientras ella contempló el jardín. Este jardín se utiliza para hacer la comidilla del barrio. Ahora es solo una vergüenza. James, tratando de desenredar un particularmente terco de malezas, suspiró de acuerdo. Yo no entiendo. Elisa hizo parecer tan fácil. Yo no creo que tendríamos que hacer nada. Mientras que el otoño se acercaba, la casa de la conducta creció más frío. El sistema de calefacción, que siempre había mantenido la casa acogedora y cálida, ahora se detenía y huesed. Apenas emiten calor. Las noches se convirtió en una prueba de resistencia, con James y su madre varias capas de ropa y mantas solo para dormir cómodamente. No puedo creer esto, exclamó James una noche fría, tratando en vano de coaxiar el antiguo calentador a la vida. Es como si la casa se cae a pedazos sin ella. Es como si ella tomó la vida de la casa con ella cuando ella se fue, la señora de Waverley. Observado, una nota de begrudging respeto por Elisa, el cuidado de la casa de deslizarse a través de su popa, habitual en la conducta, la verdadera medida de la casa de la venganza, sin embargo, se sintió en la inquietante atmósfera que ahora impregnado de ella. Las paredes, una vez resonante con la risa y la conversación, ya se hizo eco con el silencio y la ocasional inexplicable crujido o gemido, como si la casa en sí estaba de luto. Elisa de la ausencia, una noche, como James yacía despierto en la cama, no podía evitar la sensación de ser observado. Las sombras parecían moverse con vida propia y el silencio era opresivo. Elisa le susurró en la oscuridad, la mitad de la esperanza, la mitad temiendo que ella pudiera responder, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz, un triste recordatorio de que el vacío Elisa partida había dejado. James y la señora de Waverley, una vez tantas ganas de verla pasar, ahora se encontraban anhelo por la calidez y el cuidado que le habían llevado a su vida. Si la casa, a medida que enfrentan cada nuevo reto, se hizo dolorosamente evidente que Elisa la influencia en la casa era mucho más profunda que la que se había dado cuenta. Sin ella, la casa no era más que una cáscara vacía, era un recordatorio de lo que había perdido, no solo a un cuidador, pero el corazón de lo que se había hecho una casa. En las semanas siguientes a Elisa, la salida de la casa en la calle de las afueras comenzó a mostrar signos de angustia. No era solo el descuidado jardín o a la acumulación de polvo sobre las superficies una vez pulido a un brillo. No fue una más profunda, casi sintientes malestar dentro de sus muros. James y la señora de Waverley, inicialmente satisfecho de su victoria, comenzó a notar el extraño cambios. Una noche, mientras estaban sentados en la penumbra de la sala, el silencio entre ellos era palpable. La casa crujió alrededor de ellos, una sinfonía de descontento. ¿Se han dado cuenta? James comenzó, su voz apenas por encima de un susurro, qué frío es convertirse en aquí, incluso con la calefacción en plena explosión.
La señora Baverley asintió con la cabeza, envolviendo su chal más apretado alrededor de sus hombros. Sí, y las luces. Se parpadeó. A pesar de que hemos tenido el cableado activada, la conversación se volvió hacia el jardín, una vez que Elisa orgullo y alegría, ahora un salvaje espesura, que parecía crecer más rebeldes por el día. Es como si la casa se rebela contra nosotros, James reflexionó, un atisbo de inquietud en su tono de voz. Al día siguiente, en un intento de abordar algunas de estas cuestiones, se encontraron a sí mismos frustrado en cada vuelta. El fontanero, después de inspeccionar el gemido de tuberías, estaba desconcertado. Nunca he visto nada como esto, admitió. Es como si el sistema es intencionalmente resistiendo a la reparación. En el jardín, herramientas inexplicablemente desaparecen y las nuevas plantas se negó a tomar la raíz, que se marchitan en cuestión de días. Fue durante uno de estos intentos fallidos en la jardinería de que la señora de Baverley finalmente expresó lo que tanto había estado pensando. Es ella, dijo ella, su voz mezclada con una mezcla de asombro y temor. Elisa. Ella es inquietante nosotros, ¿verdad? Con su ausencia, James, generalmente de rechazo de tales nociones, se encontró a sí mismo incapaz de refutar la reclamación. La casa, una vez vibrante y cálido con Elisa de la presencia, parecía ahora llorar su partida, su cada crujido y el susurro de un testamento a su ausencia. Una tarde, mientras estaban sentados en las cada vez más deterioradas sala de estar, James encontró a un viejo álbum de fotos, escondido en un rincón. La apertura de esta, que fueron recibidos por las imágenes de los momentos felices, Elisa, riendo en el jardín, Elisa, meticulosamente. La decoración de la casa para diversas celebraciones, Elisa, el sustento de un hogar ahora. Se volvió en contra de sus actuales ocupantes. Es como si ella tomó el alma de la casa con ella cuando ella se fue, comentó James, una nota de pesar en su voz. Y nos dejó con una concha, la señora de Baverley añadido, su popa, habitual en el comportamiento suavizado. Por una rara muestra de emoción, esa noche, incapaz de dormir, James vagaba por la tranquilidad de las salas, los ecos de sus pasos un recordatorio de lo que había perdido. La parada enfrente de lo que solía ser Elisa la sala de arte, vaciló antes de empujar la puerta abierta. En el interior, los restos de sus proyectos yacían esparcidos, intacto desde su salida. Ella estaba aquí, rodeado por los fantasmas de Elisa pasiones, que James finalmente comprendió la profundidad de su error. Elisa no había sido solo una parte de sus vidas, ella había sido la piedra angular de su casa. Su venganza, James se dio cuenta, no fue un acto de pesar, sino una lección de valor. Por la retirada de su presencia, ella les había mostrado el verdadero valor de lo que había dado por sentado. La casa, con su gemido tuberías y jardín salvaje, no era justo. Rebelarse, estaba de luto. En la quietud de la noche, James susurró una disculpa en la oscuridad, sabiendo que era demasiado tarde para arrepentimientos, pero con la esperanza de que, de alguna manera, iba a traer un poco de paz para él. Inquieto casa, Elisa es astuto que la venganza era completa, no a través de acciones dramáticas, pero a través de la realización profunda de su ausencia. James y de la señora Baverley fueron a la izquierda para enfrentar el vacío que ella había dejado atrás, un recordatorio de que el costo de sus acciones, en su nuevo hogar, un pintoresco y luminoso apartamento ubicado en el corazón del vibrante barrio, Elisa se encuentra el nuevo comienzo había anhelado. El espacio era más pequeño. Sin embargo, cada esquina estaba impregnada de su esencia, lleno de tesoros antiguos y recuerdos que ella ha acariciado. Era su santuario, un lugar donde podía reconstruir y redefinir su vida en sus propios términos. Como los días se convirtieron en semanas, Elisa se sumergió en sus pasiones.
comenzó. La renovación de muebles vintage, torneado de piezas desgastadas en obras de arte. Su apartamento lentamente se transformó en una galería de sus talentos, cada pieza de contar una historia de transformación y renovación. Una noche, mientras ella puso los toques finales a una particularmente terco presidente, su amigo de Clara detenido por Clara, con su agudo ojo para el diseño y la inquebrantable apoyo, ha sido Elisa confidente de él a través de los tiempos tumultuosos. Este lugar es increíble, Elisa, Clara observó, sus ojos escaneando la habitación. Es para usted. Vibrante, cálido y muy acogedor. Elisa sonrió, limpiándose las manos en un paño. Se siente bien, ¿no? Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde debo estar. Clara asintió con la cabeza, para recoger un marco de fotos desde una mesa cercana. Era una foto de Elisa. En su nuevo apartamento, rodeado de sus proyectos. Has crecido tanto, Liz. Es como te has convertido en la persona que siempre quisimos ser. La conversación se desvió a Elisa la nueva independencia. Nunca me di cuenta de lo mucho de mí mismo que me había perdido, tratando de adaptarse a una vida que no era la mía, Elisa confesó. Dejando, era aterrador, pero también fue el más liberador de la decisión que jamás he hecho. Clara apretó su mano. Siempre has tenido esta increíble fuerza, Elisa. Usted solo necesita una oportunidad de ver por sí mismo. Su discusión se volvió reflexiva como la que pensaban en el viaje de autodescubrimiento. ¿Crees que he notado? Elisa reflexionó, una pizca de curiosidad en su voz. James. ¿Y su madre, crees que entender lo que ha perdido? Clara fue la respuesta reflexiva. Tal vez no. ¿Pero sabes qué? No importa. Ella hizo un gesto en todo el apartamento, esta es tu vida ahora. Estás construyendo algo hermoso aquí, para ti. Eso es todo lo que cuenta. Elisa, las noches ya no eran llenados con la tensión y el malestar que había marcado su vida anterior. En lugar de eso, ella organizó reuniones pequeñas, su apartamento en el faro de la calidez y la creatividad. Sus amigos, viejos y nuevos, fueron atraídos por su luz, su risa contagiosa, una vez más, un elemento básico de su existencia. Una reunión de este tipo Elisa vio rodeado por la risa y la conversación animada. En medio de la fiesta, ella encontró un momento de reflexión en silencio. Mirando a su alrededor en él. Joy Filled habitación, ella se dio cuenta de la verdad en sus palabras. No importaba si James y la señora Baverley nunca reconoció lo que había perdido. Elisa había encontrado a sí misma, sus pasiones. Vuelto a encender, su espíritu agobiado, su viaje fue un testimonio de la capacidad de resistencia del espíritu humano, un recordatorio de que el crecimiento a menudo viene de los lugares más inesperados. Elisa no solo había dejado una casa, ella había dejado atrás una versión de sí misma que ya no sirve de ella. En su lugar, ella había descubierto una fuerza y una alegría que era completamente suyo propio. Como la noche se acercaba al cierre, Elisa se paró en su balcón, mirando hacia la ciudad de las luces. El camino a seguir era el de ella de la forma, llenos de posibilidades infinitas. Ella había enfrentado a sus miedos, abrazado el cambio, y surgió no solo ileso, pero vibrante y viva. Aquí a los nuevos comienzos, ella susurró en la noche, su corazón lleno de esperanza y sus ojos brillantes con la promesa del mañana. Elisa, reflexiones de crecimiento no eran solo acerca de cómo mover en el pasado, sino de entrar con valentía en el futuro, listo para abrazar lo que pasaba por su camino con la gracia y la resiliencia. Las estaciones cambiado, y con ellos, Elisa encontró su ritmo en la nueva vida que ella había
labrado para sí misma. Una vez vacío el apartamento se había convertido en una casa, con paredes, en la que resuenan los sonidos de su renovada alegría y la vibrante reuniones que se había convertido en una parte regular de su vida. Elisa el viaje le había enseñado el verdadero significado de estar en movimiento, no como un acto de dejar algo atrás, sino como un abrazo de él futuro y todo su potencial. Una mañana fresca de otoño, Elisa se sentó a su cafetería favorita, un pequeño y pintoresco lugar que ella había descubierto poco después de su traslado. Se había convertido en su santuario para la reflexión y planificación. Como ella tomó un sorbo de su café, ella no podía dejar de escuchar una conversación en la siguiente tabla. Una mujer joven estaba confiando en su amigo acerca de una decisión difícil de enfrentar, uno que sonaba muy familiar a Elisa. Sin dudar, Elisa se volvió a la joven mujer. Yo no podía dejar de escuchar. Comenzó ella, su voz suave, y sé que es de mi incumbencia, pero a veces las alternativas más difíciles de llevar a la más brillante de las rutas de acceso. La joven la miró, inicialmente sorprendido, pero luego la curiosidad. ¿Usted va a través de algo similar?, preguntó ella. Elisa asintió con la cabeza, compartiendo una versión condensada de su propia historia, de cómo ella se había enfrentado a un aparentemente insuperable y cómo, en la elección de la misma, se encontró con una fuerza que ella nunca supo que tenía. Es aterrador, paso a paso hacia lo desconocido, Elisa admitió, pero a veces es la única manera de realmente saber quién eres y lo que eres capaz. La mujer joven amigo intervino, parece que te has recorrido un largo camino. Es inspirador, la verdad. Elisa sonrió, una calidez difundida a través de ella. Todos tenemos nuestras batallas, dijo ella. Pero es cómo nos enfrentamos a ellas que nos define. De regresar a su apartamento más tarde ese día, Elisa se encontró una carta en su buzón. Era de James. Apertura con una mezcla de curiosidad y temor, ella encontró que no. La amargura o acusaciones de que ella podría haber esperado, pero una disculpa. Querida Elisa, la carta comenzó, me he pasado un montón de tiempo a reflexionar sobre todo lo que pasó, de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Ahora me doy cuenta de lo mucho que me tomó por sentado, y por eso, estoy realmente lo siento. Espero que hayas encontrado la felicidad que usted busca. Elisa se sentó, la carta en sus manos, y sintió un profundo sentido de cierre de lavado sobre ella. Era el último paso en el movimiento, en una señal de que el pasado fue realmente detrás de ella. Esa noche, como ella organizó una pequeña fiesta, Elisa se encontró compartir la historia de la carta con sus invitados. Es gracioso, ella reflexionó, cómo la vida se completa el círculo. No esperaba una disculpa, pero ahora que está aquí, me doy cuenta de que no solo acerca del perdón se trata de la comprensión, sobre el crecimiento. Su amiga Clara, nunca la voz de la sabiduría, levantó su vaso. Elisa, dijo, para que nos muestra la verdadera esencia de pasar. No se trata de olvidar el pasado, pero sobre abrazar el futuro con un corazón abierto. La habitación resonaba con el tintineo de los vasos y como Elisa miró a su alrededor en los rostros de sus amigos, ella sentía una profunda e inquebrantable sentido de satisfacción. La mudanza había traído aquí, a este momento de paz y plenitud, rodeados por el amor y apoyo. Como la noche se acercaba el cierre, Elisa se paró en su balcón, mirando las estrellas. Ella pensaba acerca de la mujer joven en la tienda de café, acerca de James y sobre él sinuoso camino que había llevado a ella aquí. De pasar no era solo un acto de salir de algo detrás, fue un viaje de descubrimiento, de encontrar a sí mismo en medio del caos. De cambio,
Elisa se dio cuenta entonces de que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el principio, y ella estaba listo para lo que sea aventuras por delante. Con un corazón lleno de gratitud y ojos abiertos a las infinitas posibilidades de las del futuro, Elisa ha abrazado la esencia del movimiento, sabiendo que lo mejor estaba aún por venir. El sol de la mañana lanzar un tono dorado sobre la ciudad como Alex y yo hicimos nuestro camino al local centro comercial de lujo. Era una bulliciosa sábado, con el fin de semana multitud animadamente en movimiento a través de la amplia, relucientes pasillos. El aire estaba lleno de la mezcla de fragancias de diseñador de perfumes y café recién preparado a partir de los cafés que salpican los locales. Alex, con su agudo ojo para el detalle, observó la vibrante pantallas y las últimas tendencias de la moda se exhiben en las ventanas. A pesar de su juventud, que había una vieja alma que aprecia la belleza en los momentos de cada día. Mamá, mira que el de la pantalla, Alex señaló hacia una de gama alta tienda de electrónica, sus ojos brillando con interés. Esa es la última consola de juegos. Oído tiene unas innovadoras características. Me sonrió, mirando a su entusiasmo más de burbuja. Tal vez podamos echar un vistazo más tarde. Recuerda que estamos aquí para encontrar nuevos zapatos de la escuela y el regalo de cumpleaños de la tía Sara. Él asintió con la cabeza, una sonrisa aún pegados en su rostro. El trato. Pero tienes que admitir que es bastante cool. Nuestra conversación fluyó perfectamente como hemos navegado por el centro comercial. A pesar de la opulencia que nos rodeaba, nuestras vidas son un reconocimiento al trabajo duro y la perseverancia. Yo había subido a las filas para convertirse en un exitoso arquitecto, un viaje que me ha enseñado el valor de la dedicación y la capacidad de recuperación. Fue una lección que me esperaba. Imparto de corazón a Alex, quien ya había demostrado una madurez más allá de sus años. Como pasamos por delante de una elegante cafetería, el aroma del café nos tentó a tomar un descanso. ¿El café y el pastel? Mi dulce, me sugirió, con ganas de un momento de respiro. No pueden decir que no a la torta, Alex de acuerdo con una risa, y nos acomodamos en una mesa por la ventana, viendo el mundo pasar. Fue de estos simples placeres que me guardo la mayoría de los momentos de paz en medio de nuestras vidas ocupadas. Nuestro descanso fue breve pero dulce, llena de luz, bromas y discusiones acerca de todo, desde la arquitectura a la de Alex, proyectos de la escuela. Él fue creciendo rápido, y yo estaba dispuesto a empaparse de cada momento con él, conscientes de cómo preciado en estos tiempos fueron. Fresco, continuamos nuestra búsqueda, finalmente, la búsqueda de la perfecto par de zapatos para Alex y un hermosos, hechos a mano en florero de la tía Sara. Cumplida nuestra misión. Estábamos a punto de regresar a casa cuando el destino intervino, con lo que una inesperada figura de mi pasado en nuestro camino, Marcos, mi ex marido. Su aparición fue una sacudida de una vida. Mucho había cambiado, un capítulo que me había cerrado con ninguna intención de volver. Sin embargo, aquí estaba él, un recordatorio de lo que una vez fue nuestro día en el centro comercial, lleno de risas y alegres momentos. Había tomado un giro imprevisto. Pero como yo estaba allí, con Alex a mi lado, sentí que una inquebrantable fuerza dentro de mí. Éramos un equipo, y juntos, éramos invencibles contra los fantasmas del pasado. La risa y la ligereza que había definido nuestro día hasta ahora parecía congelar en él tiempo a medida que la vuelta a la esquina de la Alameda del interior de lujo, cara a cara con una figura de un capítulo de mi vida. He tenido tiempo desde que volvió la página. Mark, mi ex-husband, se paró delante de nosotros, un recordatorio de un pasado lleno de ternura y de
Agitación. Los años, parecía que lo han dejado en gran parte sin cambios, sus características familiares. Traer un diluvio de recuerdos que tenía cuidadosamente compartimentado, Alex agarre en nuestras bolsas de la compra apretados, un silencioso reconocimiento del cambio en la atmósfera. Marcos' ojos se posaron en los míos, un parpadeo de sorpresa que pasa a través de ellos antes de ser rápidamente enmascarado por una arrogancia familiar. Elizabeth, qué sorpresa, la marca de la voz rompió el silencio, su tono de llevar un trasfondo de la burla de que era demasiado familiar. Las compras de lujos, lo que yo veo. Algunos hábitos nunca mueren, me detuvieron mi voz, negándose a dejar que él vea el impacto de sus palabras. Mark, ¿qué ha sido? Un tiempo. Sí, estamos disfrutando de un día. Alex necesitaba un par de cosas para la escuela. Alex, siempre que el observador, observado el intercambio de cerca, su anterior jovialidad reemplazado por una cautelosa curiosidad, Marcos' mirada cambió a la de Alex, su expresión de ablandamiento momentáneamente antes de que él se dirigió a mí de nuevo, su voz más fuerte, casi performativo. Todavía se ven pobres. De burla, de sus palabras cortar a través de la pretensión de rigor. Puedo hacer 180 pesos cada un año ahora, lol. El centro comercial del ruido ambiente parecía aburrido alrededor de nosotros, los espectadores, inconscientemente. Convertirse en espectadores a este inesperado enfrentamiento. Me sentí un arrebato de ira en sus palabras, no por su contenido sino por la audacia de su intención de menospreciar. Alex, la detección de la tensión, caminó un poco hacia adelante, su voz firme, pero lleno de una sorprendente madurez. ¿Se supone que eso nos impresiona o algo? El dinero no es todo, usted sabe. Marcos, suficiencia vaciló en Alex de la interjección, sus ojos lanzaban entre nosotros. Tal vez buscando un signo de debilidad. Pero no encontró ninguno. En su lugar, se encontró con un hijo protectora de pie al lado de su madre, un frente unido contra la injustificada arrogancia. Solo estoy diciendo los hechos. Es importante saber dónde estás parado en la vida, Elizabeth. Mark respondió, tratando de recuperar su equilibrio en la conversación. Yo le miraba a él de lleno, mi respuesta medido, pero firme. Marcos, donde uno se encuentra en la vida no es acerca de los logros financieros por sí solos. Se trata de la integridad, el respeto y cómo tratamos a los demás. Algo que es posible que desee pensar. El aire entre nosotros crepitaba con palabras silenciosas y de la historia, un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y los caminos que elegimos. Marca, una vez que una parte importante de mi vida, ahora estaba delante de mí como poco más que un extraño, su presencia un recordatorio de que el crecimiento y la resistencia a la adversidad había fomentado en Alex. Y a mí. Como Marca luchado para formular una respuesta en el momento de incomodidad era palpable. Estaba claro que el encuentro estaba afectando a él en formas que él no había previsto. Su intento de superioridad había caído plano, dejando que él lidiando con la realidad de nuestra indiferencia a sus provocaciones, con un último movimiento de cabeza, carente de calidez, la que condujo a Alex de distancia, nuestra salida marcando el final de un encuentro que tuvo brevemente resucitado el pasado. Mientras caminábamos, me sentí un hincharse de orgullo para Alex, cuya madurez y sentido de sí mismo había brillaba contra la sombra de la marca de la mezquindad. Nuestros pasos nos llevaron más lejos de la marca, tanto física como metafóricamente, como hemos regresado al santuario de nuestras experiencias compartidas y de futuro. Las perspectivas. El centro comercial, la opulencia desvaneció en un segundo plano, sustituido por un renovado aprecio por la fuerza y la unidad que la adversidad había tejido en la
Tela de nuestras vidas, el encuentro con Mark en el centro comercial, en lugar de remitir en un breve incómodo de la memoria, se convirtió en una tensión palpable que nos envolvía como una espesa niebla. Como hemos tratado de distancia de nosotros mismos, Mark Provocaciones creció más puntiagudo, su necesidad de afirmar la dominación más evidente. ¿Dejando tan pronto? Yo pensaba que los arquitectos se supone que para apreciar la belleza y la sofisticación. ¿O es que simplemente no está dentro de tu presupuesto? Marcos voz nos siguió, teñida. Con una burla que se hizo eco fuera de los pisos de mármol, me detuve en seco, sensación de Alex apriete con la mano alrededor de la mía. Volviendo la cara de Mark, me vi en sus ojos no solo la arrogancia, pero un destello de desesperación. Era como si nuestro despido amenazó a su sentido de sí mismo. Mark, ¿por qué haces esto?, me preguntó, genuinamente curioso a pesar del calor del momento. ¿Por qué es tan importante para usted para menospreciar a nosotros? Marcos' sonrisa vaciló, reemplazado por una máscara de estar a la defensiva. No estoy despreciando a ti, Isabel. Solo estoy diciendo los hechos. No es mi culpa si usted no puede manejar la verdad. Alex, que había sido un observador silencioso hasta ahora, dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero llevado a un borde de acero. La verdad, como se llame, parece ser nada más que su opinión. Y es bastante claro que su opinión no es importante para nosotros. Los transeúntes, sintiendo el drama, comenzó a darnos un amplio espacio, sus curiosas miradas de la adición no deseada de la audiencia a nuestro enfrentamiento personal. Marca la actitud cambió, con un toque de ira que se filtra a través de así que el chico habla hasta ahora. ¿Qué sabe usted acerca de la vida, Usted está viviendo en una burbuja, protegido por su madre. Podía sentir la ira aumentando en mí, no solo en el insulto dirigido a Alex, pero en él. Desdeñoso manera la marca se refiere a nuestras vidas. Vidas que él no tenía parte en la comprensión. Alex sabe más acerca de la vida y el respeto que usted parece entender, me respondió, mi voz firme, pero firme. No vivimos en una burbuja, Mark. Nos enfrentamos a desafíos, hemos vencido y crecemos. Algo que es posible que desee probar en algún momento. Mark se burlaron, sacudiendo su cabeza. Usted piensa que usted es tan superior, ¿no? Solo porque has conseguido hacer un poco de nombre por sí mismo. Pero al final del día, no eres nada sin su llamado estado. Fue entonces que Alex, por lo general tan reservado y pensativo, deja que su frustración de burbujas a la superficie. Y lo que sé de usted sin su dinero, Mark, ¿hace una mejor persona? Porque desde donde estoy parado, parece que han hecho lo contrario. El aire crepitaba con la tensión de nuestras palabras, un silencio en el campo de batalla, donde los egos se enfrentaron y testamentos fueron probados. Fue un momento que parecía que se extienden a la eternidad. Cada uno de nosotros encerrados en un punto muerto de las diferencias en los valores y perspectivas. Finalmente, Mark soltó una amarga risa, su mirada cambió de mí a Alex y la espalda de nuevo. Piensas que tienes todo resuelto, ¿no? Bien, disfrutar de su moral alta. Del suelo. Voy a estar disfrutando de mi vida de la única manera en la que cuenta. Con eso, Mark se volvió y se alejó, su partida deja un vacío que fue rápidamente llenado por el ruido ambiente de la Alameda. Alex y yo me quedé allí un momento. Más, el procesamiento del encuentro, las palabras intercambiadas y las emociones suscitadas, como hemos reanudado nuestra caminata, la tensión se disipó lentamente, reemplazado por una sensación de tranquilidad. Fuerza. Tuvimos enfrentó a un fantasma del pasado y surgió no solo indemne, pero más fuerte.
Era un testamento a nuestro enlace, nuestros valores y el entendimiento tácito de que, no importa qué desafíos que hemos enfrentado, estaríamos juntos. El centro comercial alrededor de nosotros reanudó su actividad bulliciosa, el encuentro con Mark retroceso. En el fondo, sin embargo, se mantuvo un conmovedor recordatorio del viaje que había emprendido, el crecimiento que había logrado y la voluntad inquebrantable que nos defina a ambos. Como marca la retirada de la figura se fundieron en la multitud, un velo de silencio envolvió a Alex y a mí, un marcado contraste con la acalorada discusión que acababa de ocurrir. Nos quedamos de pie. En medio del ajetreo y el bullicio del centro comercial de lujo, su opulencia de repente parecer superficial contra la cruda confrontación que había experimentado. El aire que nos rodea se sentía cargado, pesado con palabras no dichas y las emociones no expresadas. Alex rompió el silencio en primer lugar, su voz reflexiva: «Mamá, fue siempre así con él». Suspiré, volviendo la cara a él, al ver la madurez en sus ojos que escondían sus años. No siempre, Alex. Pero las diferencias en los valores y las prioridades pueden crear abismos demasiado amplia para el puente. Hoy en día, usted se puso de pie para nosotros, para nuestros valores. No podría estar más orgulloso. Él asintió con la cabeza, el procesamiento de esta. Es solo que, no entiendo por qué sintió la necesidad de hacer valer a sí mismo de esa manera. ¿Tener más dinero realmente lo hacen mejor que nosotros? Este fue un momento de enseñanza, uno de los muchos que habíamos compartido, pero este se lleva el peso de la vida real implicaciones. Alex, el verdadero valor no se mide en dólares. Es en el contenido de nuestro carácter, de nuestras acciones y cómo tratamos a los demás. La marca se pierde en su métricas de éxito. Medimos la nuestra de manera diferente y eso está bien. Reanudamos el camino, el incidente con la marca que se aleja lentamente en el fondo como hemos discutido nuestras propias definiciones de éxito y felicidad. Nuestra conversación fue un bálsamo calmante de la picadura del encuentro. Al pasar por una librería, un amor compartido de la nuestra, me sugirió que le pick up que la novela que has estado esperando. Un pequeño homenaje a alegrar el día. Alex se le iluminó el rostro, la sombra de la confrontación de elevación. Sí, me gustaría eso. En el interior de la librería, rodeado por la comodidad y tranquilidad de los libros, nos permitimos a nosotros mismos para ser transportados fuera de la anterior discordia. Fue en este santuario, en medio del olor a papel y tinta, que la vuelta verdadera marea ha ocurrido. La negatividad provocada por la marca de las palabras fue reemplazado por la afirmación positiva de nuestros propios valores. Mientras navega, me di cuenta de que Alex profundo en el pensamiento, hojeando un libro sobre arquitectura, mi campo de trabajo. ¿Pensar en seguir mis pasos? Me burlaban. Suavemente, él miró hacia arriba, con una sonrisa jugando en sus labios. Tal vez. Quiero decir, los edificios están bien, pero es más acerca de la creación de algo duradero, algo que tiene sentido, ¿verdad? Sus palabras hicieron eco de la esencia de mi propia filosofía. Exactamente, Alex. Se trata de impacto, contribuyendo en algo positivo para el mundo. Mucho más gratificante que cualquier cheque de pago. Hemos comprado la novela, junto con un libro de arquitectura para Alex, un símbolo de caminos y sueños para explorar. Como salimos de la librería, el peso de nuestro anterior encuentro parecía un recuerdo lejano, eclipsado por un renovado sentido de propósito y unidad. Mamá, ¿crees que la marca va a entender jamás lo que hemos hablado? Acerca de lo que realmente importa.
Alex preguntó, como hemos hecho nuestro camino a través del centro comercial, meditaba en su pregunta, el optimismo de la juventud brillando a través de su preocupación. Tal vez. Alex, tal vez no. La gente cambia, pero solo si ellos quieren. Nuestro enfoque es sobre nuestro viaje, nuestro crecimiento. Vamos a centrarnos en eso, en ser las mejores versiones de nosotros mismos. Él asintió con la cabeza, un determinado brillo en sus ojos. Sí. Sabemos lo que es importante. Eso es todo lo que importa. Como continuamos por el centro comercial, los ecos de nuestro enfrentamiento con la marca ahora, reemplazados por los ecos de nuestra conversación, un testamento a la resistencia del espíritu humano y el poder de los valores compartidos. La marea de hecho había convertido, no en dramático olas, pero en el suave, firme actual de un profundo, tácito vínculo entre la madre y el hijo. Este encuentro, aunque difícil, solo había servido para fortalecer nuestra determinación y reafirmar nuestros compromisos con los demás y a los principios que han guiado nuestras vidas. Después de nuestro enriquecimiento de desvío en el mundo de los libros, Alex y yo surgió de nuevo en la gran explanada de la Alameda, la anterior confrontación con la marca ahora una tenue sombra contra el más brillante telón de fondo de nuestro momento compartido. Nuestros espíritus se levantó, impulsado por la simple pero profunda conexión a través de la literatura y valores de vida, como hemos hecho nuestro camino hacia la salida. Alex, con su recién adquirida libro bajo su brazo, rompió el cómodo silencio entre nosotros. Sabes, mamá, he estado pensando acerca de lo que pasó antes. Es extraño, pero me siento más ligero, de alguna manera. Miré a él, observando la expresión pensativa en su rostro. ¿Más ligero? ¿Cómo es eso? Él se encogió de hombros, una pequeña sonrisa bailando en sus labios. Como nos enfrentamos a algo feo y salió por el otro lado, no solo que está bien, pero mejor para él. Es extraño, pero me siento como hemos ganado algo hoy en día, incluso si es solo una batalla de ingenio y palabras. Asentí con la cabeza, la comprensión de su sentimiento. Nos hizo ganar, Alex. No porque nos derrotado, marca, sino porque nos hemos destacado por nuestros valores y demostró que sus palabras no se puede tocar a nosotros. Esa es una victoria en sí misma. Nuestra conversación fue interrumpida por la repentina aparición de una figura familiar. Fue de la marca, una vez más, cruzando nuestro camino, pero esta vez su enfoque fue vacilante, su comportamiento carece de la anterior arrogancia. Elizabeth, Alex, yo, he estado pensando en nuestro encuentro, marca comenzó, claramente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Y yo quería decir, lo siento. Yo estaba fuera de línea. La sorpresa debe haber sido evidente en nuestros rostros, para él rápidamente agregó, yo. Sé que no es excusa para mi comportamiento, pero he estado yendo a través de algunas cosas. Yo no debería haber tomado hacia afuera en usted. Alex y yo intercambiamos una mirada breve, una comunicación silenciosa que siempre había sido así. Fue un momento de decisión, y los dos lo sabíamos. Mark, gracias por disculparse, me dijo, las palabras sentirse pesados y ligeros en el mismo tiempo. Aceptamos tus disculpas. Todos tenemos nuestros momentos, pero es importante reconocer y aprender de ellos. Alex, siempre la encarnación de la gracia, agregó, sí, todo el mundo merece una oportunidad para hacer las cosas bien. Solo recuerde, el dinero no lo es todo. Es la manera de tratar a las personas que realmente cuenta. Mark asintió con la cabeza, una mirada de apreciación genuina en sus ojos. Tienes razón, Alex. Tengo mucho en qué pensar. Gracias por ser la más grande de la gente de aquí.
Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando que nos paremos en una burbuja de tranquila reflexión en medio de la bulliciosa multitud. Fue una salida airosa, no solo para marcar como él se retiró en la galería del centro comercial, pero para nosotros, como hemos hecho nuestro camino. En la luz de la tarde. Mamá, ¿crees que él va a cambiar? Alex preguntó, su voz teñida con una esperanza de curiosidad. No sé, Alex. Pero la gente puede sorprender. A veces, todo lo que toma es un momento de reflexión para iniciar un cambio, contesté, sintiendo un calor suave en la noche fría de aire. Como entramos en el exterior, el centro comercial detrás de nosotros se sentía como un mundo aparte, una etapa en la que un breve acto de nuestras vidas se habían jugado fuera, nos enseña acerca del perdón, de la resistencia y la fuerza tranquila de una salida airosa. El camino a casa se llenó con un cómodo silencio, una alegría compartida en él. Conocimiento que nos había navegado por el día de los desafíos con la cabeza en alto. Y nuestros corazones abiertos. La puesta de sol pintó el cielo en tonos de naranja y rosa, una hermosa cerca de un día que había empezado como cualquier otro, sino que se había convertido en un testamento al poder perdurable del amor, el respeto y la comprensión. Alex se inclinó hacia atrás en su asiento, su anterior contemplación reemplazado por una pacífica facilidad. Hoy fue un buen día, mamá. En un extraño rodeo. Me sonrió, llegando a apretar su mano. Sí, Alex, fue un día muy bueno. De verdad. Como el coche tarareaba a lo largo de la carretera, las luces de la ciudad brillando como estrellas distantes contra el cielo de la noche, Alex y yo compartimos una acompañante de silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Agitados por el día del viaje inesperado. La confrontación en el centro comercial, el choque de voluntades con la marca, y su posterior disculpa había tejido un complejo mosaico de emociones y reflexiones. Sin embargo, a medida que la distancia a partir de esos momentos creció, también lo hizo un sentido de claridad y propósito. Mamá. Alex, la voz de cortar a través de la tranquilidad, tirando de mí a la vuelta de mi ensoñación. Sí, Alex. ¿Crees que alguna vez voy a tener que lidiar con algo como eso de nuevo? Con la marca, me refiero a o cualquier otra persona que trata de acercar a nosotros. Yo consideraba a su pregunta, el peso de ella colgando en el aire entre nosotros. Alex, la vida es impredecible. Podríamos cruzar caminos con marca de nuevo, o podríamos conocer a otras personas que desafían nuestras creencias y valores. Pero recuerda, no sé los desafíos propios que nos definen, pero cómo respondemos a ellos. Él asintió con la cabeza, absorbiendo mis palabras. Creo que hoy fue un día de buenas prácticas ejecutar. A continuación, él nos mostró que podemos manejar lo que viene en nuestro camino, mientras nos plantamos juntos. Sonreía su perspicacia. Exactamente. Somos un equipo, tú y yo, y hay una fuerza en la una resistencia que no puede ser fácilmente roto. La conversación cambió luego, cuando comenzamos a hablar sobre el futuro, sobre los sueños y las metas que tenemos por delante. Alex habló de su creciente interés por la arquitectura, inspirada no solo por los libros que había comprado, pero por la más profunda comprensión de lo que significaba para crear y contribuir al mundo. He estado pensando que tal vez podría unirse a la firma de un día. Inicio como pasante. Aprender las cuerdas. ¿Qué te parece? Su voz era provisional, de la búsqueda de aprobación. El pensamiento se calienta mi corazón. Creo que sería maravilloso, Alex. Hay por lo mucho que me podría enseñar, y sé que te gustaría traer una perspectiva fresca a nuestros proyectos. Vamos a explorar la idea más cuando lleguemos a casa. Como hemos hablado, la noche se profundizó,
envolver con nosotros en un ambiente cómodo que se sentía en la oscuridad. Como un capullo, la protección a nosotros desde el mundo exterior. Nuestra conversación serpenteaba. A partir de las trayectorias profesionales más inmediatos planes, como en nuestras próximas vacaciones y los proyectos en los que hemos querido abordar alrededor de la casa, por el momento nos detuvimos en el camino de entrada, un plan que había empezado a formarse, un plan, no solo para las próximas semanas, pero para los años venideros. Era un plan construido sobre la esperanza, la ambición y el inquebrantable vínculo entre una madre y su hijo. Al salir del coche, se detuvo un momento, mirando a las estrellas que, salpicado en el cielo de la noche, fue un recordatorio de la inmensidad del universo y de la infinidad de posibilidades que se celebró. Mamá, hoy fue mucho. Pero me alegro de que fuimos juntos. Alex. Voz era suave, reflexivo, me envolvió un brazo alrededor de sus hombros, atrayéndolo cerca. Yo también, Alex. La vida es un viaje con sus altibajos, pero es la gente la que compartimos con los que hacen que valga la pena. Nos quedamos allí un rato más, disfrutando del silencio de la belleza de la noche, antes de que finalmente la partida en el interior. Los acontecimientos del día habían probado nosotros, nos desafió, pero en la final, que habían traído más cerca de nosotros la solidificación de nuestra determinación para enfrentar lo que el futuro podría deparar. Como ya he metido en la cama esa noche, el eco de nuestras conversaciones de llenado mis pensamientos, me sentía una profunda sensación de paz. Se estaban moviendo hacia adelante, no solo como individuos, sino como una unidad, listo para abrazar lo que las aventuras de los laicos en el horizonte. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, pero yo sabía que juntos no había nada que no podía hacer frente. En el corazón de un pueblo pequeño y acogedor, donde cada esquina contaba una historia y cada rostro era familiar, vivía Elizabeth, una viuda de alma amable y corazón que desbordaba amor por sus dos hijos, Michael y Alex. La ciudad, con sus pintorescas casas y jardines en flor, había sido el telón de fondo de sus vidas, testigo de las alegrías y tristezas que habían coloreado sus días. La casa de Elizabeth, una encantadora cabaña con yedra trepando por sus muros de piedra y rosas que florecían con imprudente abandono, era más que una estructura, era un santuario lleno de recuerdos de risas, amor y alguna lágrima ocasional. Michael, el anciano, era la encarnación de la responsabilidad y el pragmatismo. Con una carrera en finanzas, su vida estaba tan ordenada como las hojas de cálculo por las que trabajaba. Alex, por otro lado, era el espíritu libre de la familia, un músico cuyas melodías podían calmar incluso al alma más atribulada. En una tarde bañada por el sol, Elizabeth se sentó en el porche, olvidando su tejido en su regazo mientras miraba a Alex, guitarra en mano, componiendo una nueva canción. La melodía era dulce y melancólica, un reflejo de los momentos agridulces de sus vidas. Alex, eso es hermoso, dijo Elizabeth, con la voz teñida de emoción. ¿Cómo se llama? Alex levantó la vista, una sonrisa tocando sus labios. Es para ti, mamá. Lo llamo, canción de cuna de Elizabeth, siempre ha sido nuestra melodía, manteniéndonos unidos. Los ojos de Elizabeth se empañaron de lágrimas. Oh, Alex, ese es el regalo más hermoso que podrías darme. El momento fue interrumpido por la llegada de Mako, sus pasos enérgicos y decididos. Su expresión era tensa, un presagio de la tormenta que estaba a punto de estallar. Mamá, tenemos que hablar sobre tus facturas médicas, dijo Mako, sin permitir argumentos en su tono. He revisado las finanzas y no se ve bien. Es posible que debamos considerar vender la casa. El rasgueo de Alex se detuvo abruptamente. ¿Vender la casa? Michael, no puedes hablar en serio. Esta es nuestra casa. Tiene que haber otra manera. Michael suspiró,
una mezcla de frustración y preocupación grabando sus rasgos. Alex, sé realista. Necesitamos una cantidad sustancial para cubrir los costos. Nuestros recuerdos no pagarán las facturas. A Elizabeth le dolía el corazón al ver a sus hijos, sus mayores alegrías, enfrentados entre sí. La tensión entre ellos se había ido acumulando, su vínculo una vez cercano deshilachado por las realidades de la vida y sus caminos divergentes. Muchachos, por favor, intervino Elizabeth, con la voz firme a pesar de la confusión que se arremolinaba dentro de ella. Esta casa es más que paredes y techo. Es donde nos convertimos en una familia. Encontraremos una manera de salir de esto, juntos. Michael miró hacia otro lado, el peso de sus responsabilidades lo presionaba. Solo quiero hacer lo mejor para ti, mamá. Para todos nosotros. Alex, con expresión de dolor, se volvió hacia su madre. No dejaremos que esto nos rompa, mamá. Lo resolveremos. Pero la armonía que una vez había definido a su familia parecía un recuerdo lejano, la discordia entre Michael y Alex un abismo que se ensanchaba con cada día que pasaba. Elizabeth, al ver a sus hijos alejarse más, sintió una sensación de impotencia. La idea de que su enfermedad fuera el catalizador de tal división era una carga demasiado pesada para soportarla. En los días siguientes, la discusión por la casa se acaloró más, culminando en un fatídico enfrentamiento que cambiaría el rumbo de sus vidas. Michael, en un momento de ira y desesperación, declaró: «Aléjate de nosotros». Sus palabras, como una daga al corazón de Elizabeth, marcaron el punto de ruptura de su vínculo familiar. Con lágrimas corriendo por su rostro, Elizabeth susurró: «Está bien, cortemos lazos». Fue una rendición, una bandera blanca levantada ante una batalla imposible de ganar. Esa noche, mientras Elizabeth permanecía despierta, el silencio de la casa era ensordecedor. La ruptura entre sus hijos, alguna vez inimaginable, ahora era una cruda realidad. En silencio, tomó una decisión, un plan para enseñarles a sus hijos el verdadero significado de la familia, el amor y el sacrificio. Era un riesgo, una apuesta final para salvar lo que era más preciado para ella. El amanecer trajo consigo una sensación de determinación. Elizabeth sabía que el camino por delante estaría plagado de dolor e incertidumbre, pero la esperanza de reavivar el vínculo entre Michael y Alex, de restaurar la armonía que una vez había definido su hogar, era una llama que se negaba a extinguirse. Tras la tranquila discusión, Elizabeth yacía en su cama, la habitación iluminada por el suave resplandor de la lámpara de noche, proyectando sombras que reflejaban la confusión en su corazón. La enfermedad había hecho mella, no solo en su cuerpo, sino en los frágiles lazos que unían a su familia. Pensó en el pragmatismo de Michael, su creencia en las duras realidades y el inquebrantable optimismo de Alex, su fe en lo invisible y lo no probado. Las diferencias entre sus hijos, que alguna vez fueron fuentes de orgullo, se habían convertido en abismos demasiado anchos para salvarlos. Mientras Elizabeth reflexionaba sobre el futuro de sus hijos, Alex entró en la habitación, con el rostro grabado de preocupación. «Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Alguna mejor?» Su voz era suave, un bálsamo para su alma cansada. Elizabeth logró sonreír débilmente. «Me las arreglo, cariño. Ven, siéntate conmigo. Hay algo que tenemos que discutir». Alex se sentó, tomando su mano entre las suyas. «¿Qué pasa, mamá?» «Cualquier cosa que necesites, solo di la palabra». «Se trata de la casa», comenzó Elizabeth, con la voz firme a pesar de la tormenta que azotaba su interior. «He tomado una decisión». Alex frunció el ceño, sintiendo la gravedad de sus palabras. «¿Qué hay de la casa?» «He decidido regalártelo, Alex». Las palabras flotaban en el aire, cargadas de implicaciones. Alex retrocedió ligeramente, desconcertado. «¿Yo? ¿Pero por qué? ¿Qué hay de Michael?» Elizabeth suspiró, el peso de su decisión presionándola. «No se trata de elegir un hijo sobre el otro.
Se trata de arreglar las cosas, de enseñarles a ambos algo crucial sobre la familia, el amor y el sacrificio. Pero, mamá, Mako no lo entenderá. Él pensará, como la voz de Alex se desvaneció, las posibles consecuencias se avecinaban. Mako ha elegido su camino y ahora tú debes elegir el tuyo. Esta casa es más que un simple edificio, es la encarnación del legado de nuestra familia. Quiero que lo tengas porque creo que entiendes su verdadero valor, explicó Elizabeth con la mirada penetrante, instándolo a ver más allá del material. Alex luchó con el peso de sus palabras, la responsabilidad de repente recayó sobre él. ¿Y Mako? ¿Cómo empiezo siquiera a arreglar las cosas con él? Elizabeth sacó un sobresellado del cajón de su mesita de noche y se lo entregó a Alex. Esta carta lo explica todo. Cuando sea el momento adecuado, sabrás qué hacer. Pero ¿cómo nos volverá a unir darnos la casa? ¿No nos separará esto más? La confusión de Alex era palpable, su preocupación por el futuro evidente en su ceño fruncido. Elizabeth le apretó la mano, un gesto lleno de toda una vida de amor y comprensión. Confía en mí, querida. A veces, se necesita perder algo para darse cuenta de su verdadero valor. Creo en ti, Alex. Y yo también creo en Mako, incluso si ha perdido el rumbo en este momento. Alex asintió, con una mezcla de emociones arremolinándose dentro de él, dudas, miedo, pero también un creciente sentido de propósito. Lo intentaré, mamá. Por ti, lo intentaré. Elizabeth sonrió, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado. Eso es todo lo que pido, querida. Recuerde, los cimientos más sólidos se basan en el amor y el perdón. Cuando Alex salió de la habitación, carta en mano, los pensamientos de Elizabeth se volvieron hacia Mako, preguntándose cómo su decisión moldearía el futuro de su familia. Esperaba que, con el tiempo, sus hijos entendieran el verdadero significado de su regalo, no solo una casa, sino una oportunidad de reconciliación y renovación. La decisión tomada esa noche fue más que una simple transferencia de propiedad, fue el último intento de una madre de sanar a su familia fracturada, su legado no en ladrillos y mortero, sino en las lecciones de amor, perdón y los lazos que unen a una familia, incluso en los momentos más oscuros. En la quietud de la noche, Alex se sentó en la vieja mesa de roble que había sido testigo silencioso de innumerables cenas familiares, risas y lágrimas. El sobresellado de su madre descansaba ante él, con los bordes desgastados como si la propia Elizabeth hubiera contemplado su contenido repetidamente antes de tomar una decisión. Con dedos vacilantes, Alex rompió el sello, desplegando la carta que contenía los últimos deseos de su madre, una conexión tangible con sus esperanzas y temores. La carta comenzaba con la calidez característica de Elizabeth, cada palabra impregnada de amor. Asterisco mi querido Alex, asterisco. Asterisco si estás leyendo esto, significa que he tomado una decisión que espero que te guíe a ti y a tu hermano de regreso el uno al otro. La casa, nuestra casa, ahora es tuya. Pero con ella viene una responsabilidad mucho mayor que su mantenimiento, asterisco. Los ojos de Alex trazaron el guión en bucle, absorbiendo el peso de las palabras de su madre. Casi podía oír su voz, sentir su presencia a su lado. La carta continuó. Asterisco esta casa ha sido un recipiente de los recuerdos más felices de nuestra familia, pero también un testigo de nuestros más profundos remordimientos. Te he visto a ti y a Mako distanciarse, cada uno encerrado en su propio mundo, olvidando el vínculo que una vez los hizo inseparables. Me rompe el corazón ver en lo que se han convertido el uno para el otro, asterisco. Hizo una pausa, la verdad en las palabras de Elizabeth cortando profundamente. La brecha entre él y Mako parecía un abismo demasiado vasto para cruzarlo. Sin embargo, aquí estaba su madre, incluso en su ausencia, tratando de superarlo. Asterisco su herencia viene con una condición, use esta casa para reparar la brecha entre usted y Mako. No será fácil y, a veces, puede parecer imposible.
Pero recuerde, las estructuras más fuertes a menudo se construyen a partir de las piedras más fracturadas. Asterisco. Alex sintió un nudo en la garganta. La fe de Isabel en ellos, su creencia en el poder de la reconciliación, fue tanto un faro como una carga. Asterisco, sé que Mako puede no entender al principio, e incluso puede rechazar tus intentos. Pero no pierdas la esperanza, querida. La paciencia y el amor pueden curar las heridas más profundas. Que esta casa sea un símbolo de esa curación, un lugar donde los agravios del pasado dan paso al perdón y a nuevos comienzos. Asterisco. Se levantó de la mesa, la determinación fortaleció su determinación. No te defraudaré, mamá, susurró en el silencio, un voto silencioso para honrar los deseos de Elizabeth. A la mañana siguiente, Alex se encontró en el umbral del apartamento de Mako, con la carta bien metida en su chaqueta. La puerta se abrió para revelar a Mako, su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. «Alex, ¿qué estás haciendo aquí?» Michael estaba alerta, los restos de su último enfrentamiento pendían pesadamente entre ellos. «Necesito hablar contigo, Mako». «Se trata de los deseos de mamá», dijo Alex, extendiendo la carta. «Por favor, escúchame». Michael dudó, luego se hizo a un lado, permitiendo que Alex entrara al escaso apartamento. Mientras Alex desplegaba la carta, la misma que le había dado claridad la noche anterior, esperaba que cerrara la brecha entre ellos, sirviendo como el último regalo de Elizabeth no solo para él, sino para ambos. La conversación que siguió estuvo cargada de emoción, viejos agravios chocando con el amor crudo y tácito entre dos hermanos. La carta de Elizabeth, sus palabras, se convirtieron en el catalizador de un diálogo largamente esperado, un primer paso en el largo camino hacia la curación. Cuando Alex salió del apartamento de Michael ese día, con el resultado incierto, sabía que el viaje por delante sería difícil. Pero animado por la fe de su madre y los recuerdos de un pasado más feliz, se comprometió a cumplir su último deseo. La casa, su hogar, esperaba, sus puertas abiertas a la posibilidad de una familia reunida, un legado de amor y perdón. Los meses se habían entretejido en el tejido de las estaciones, y con ellos, la casa que una vez fue un testimonio silencioso de una familia dividida estaba renaciendo lentamente. Alex, impulsado por una determinación iluminada por los últimos deseos de su madre, se había lanzado a la renovación con un fervor que rayaba en la obsesión. Cada clavo clavado, cada pared pintada, se sentía como un paso más cerca de la curación, una oportunidad para reparar no solo los espacios físicos que habían acunado los momentos más felices y tumultuosos de su familia, sino también las heridas invisibles que se habían enconado a lo largo de los años. Una fría tarde de otoño, mientras Alex observaba la sala de estar casi terminada, el sonido de pasos vacilantes en la entrada llamó su atención. Al girarse, encontró a Lisa, una amiga y confidente de la infancia, con los ojos muy abiertos mientras asimilaba la transformación. «Alex, esto es increíble», respiró Lisa, adentrándose más en el espacio, su mirada revoloteando sobre los colores cuidadosamente elegidos y los nuevos accesorios que dieron vida a la habitación. «Se siente tan diferente, tan lleno de luz». Alex sonrió, con un toque de orgullo en sus ojos. «Gracias, Lisa. Ha sido mucho trabajo, pero vale la pena. Mamá quería que esta casa nos volviera a unir, que volviera a ser un hogar. Solo espero hacerle justicia a su visión». Lisa se acercó, colocando una mano de apoyo sobre su hombro. «Lo eres, Alex». Ella habría estado muy orgullosa de ver esto. «¿Pero qué hay de Mako? ¿Has hablado con él al respecto?». La pregunta flotaba pesadamente en el aire, un recordatorio del abismo que aún existía entre los hermanos. Alex suspiró, volviéndose hacia la habitación, su expresión se nubló. «He intentado comunicarme, pero él mantiene las distancias. Espero que una vez que todo esté hecho, él lo haga». «No lo sé, mira lo que intento hacer aquí». «Alex», dijo Lisa suavemente, incitándolo a encontrarse con su mirada.
Has derramado mucho de ti mismo en esta casa, en curar viejas heridas. Pero recuerda, algunas cosas llevan tiempo. Michael vendrá, ya verás. Sus palabras, destinadas a consolarlo, hicieron poco para calmar la duda que lo atormentaba. Alex asintió, sin embargo, agradecido por el apoyo. Espero que tengas razón, Lisa. De verdad que sí. Pasaron las semanas y finalmente llegó el día en que la casa estaba lista. Cada habitación era un testimonio de la dedicación de Alex al último deseo de su madre. Se enviaron invitaciones a amigos y familiares, un llamado a reunirse y presenciar el renacimiento del hogar que tanto había visto. Pero quedaba una llamada por hacer, una llamada que soportó el peso de los años y la frágil esperanza de la reconciliación. Alex cogió el teléfono, con el corazón apesadumbrado por la anticipación y el temor, y marcó el número de Mako. Sonó la línea, cada tono resonando en el silencio de la casa terminada. Finalmente, Mako respondió, su voz protegida. Alex. Oye, Mako. Soy yo, comenzó Alex, con la voz firme. Yo. La casa está terminada. La casa de mamá. Y tengo una pequeña reunión este fin de semana. Realmente me gustaría que vinieras. Mira lo que he hecho con el lugar. Hubo una pausa, un silencio que se extendió entre ellos, lleno de palabras sin decir y dolor sin resolver. ¿Por qué? ¿Entonces puedes mostrar lo que has hecho? ¿Me haces ver a que renuncié? La voz de Michael era fría, mezclada con amargura. No, Michael, no es eso, se apresuró a explicar Alex, sus palabras cayendo en su prisa por cerrar la brecha que las palabras de su hermano habían ampliado. No se trata de la casa, en realidad no. Se trata de nosotros, de tratar de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Mamá quería. Sé lo que mamá quería, interrumpió Michael, su voz más suave ahora, los bordes afilados desgastados por la súplica genuina en la voz de Alex. Muy bien, Alex. Iré yo. Pero no estoy haciendo ninguna promesa. Eso es todo lo que pido, Mako. Solo ven, dijo Alex, una mezcla de alivio y aprensión coloreando sus palabras. La llamada terminó, dejando a Alex en el silencio de la casa, rodeado de la evidencia de su arduo trabajo y la persistente pregunta de si sería suficiente para reparar las fracturas en su familia. Mientras se preparaba para la reunión, arreglaba los muebles y colgaba cuadros que capturaban momentos de un pasado más feliz, Alex no pudo evitar la sensación de estar al borde del precipicio de algo monumental. Un momento que podría cimentar los cimientos en los que había trabajado tan duro para reconstruir o hacer que todo se derrumbara. Pero en medio de la incertidumbre, una cosa estaba clara, había hecho todo lo que podía. El resto dependía de Mako. Y al amanecer del día de la reunión, Alex abrió las puertas de la casa, no solo como un espacio físico, sino como una ofrenda de paz. Una esperanza para un futuro donde los ecos de la risa llenarían una vez más las habitaciones. La renovación de la casa había consumido a Alex durante meses, cada rincón tocado con una mezcla de nostalgia y esperanza. Los muros que alguna vez resonaron con los sonidos de una familia fracturada ahora susurraban promesas de reconciliación. Hoy, la casa se transformó, un testimonio de la dedicación de Alex y la visión de su madre. Fue con el corazón lleno de emociones encontradas que Alex tomó su teléfono para llamar a Mako. Ensayó lo que diría, cómo transmitiría la profundidad del cambio, no solo en la casa sino en sí mismo. Sonó el teléfono, cada tono cargado con el peso de años de silencio. Hola. La voz de Mako, cautelosa, rompió el silencio. Mako, soy Alex. Y quería hablarte de la casa, comenzó Alex, con la voz más firme de lo que sentía. Hubo una pausa, y Alex casi podía oír las paredes que subían al otro lado de la línea. Alex, no estoy seguro de que haya nada que discutir, respondió Mako, con la voz fría. Solo escúchame, por favor, imploró Alex. He pasado los últimos meses trabajando en la casa. Ya no es solo un edificio, Mako.
Es un hogar, nuestro hogar. Mamá quería que encontráramos el camino de regreso el uno al otro, y creo que le debemos a ella intentarlo. Otra pausa, más larga esta vez. Alex contuvo la respiración. ¿Por qué debería creer que esta vez es diferente? La voz de Michael estaba mezclada con años de dolor y escepticismo. Porque no te estoy pidiendo que vuelvas a mudarte ni que olvides el pasado. Solo estoy pidiendo una oportunidad para mostrarte lo que he hecho con el lugar. Para mostrarte que he escuchado no solo las palabras de mamá, sino también las tuyas, dijo Alex, la sinceridad en su voz innegable. Hubo un suspiro, un sonido de resignación o quizás la primera nota de descongelación del hielo. Muy bien, Alex. Iré yo. Pero no prometo nada. Gracias, Michael. Eso es todo lo que pido, respondió Alex, una pequeña victoria en una batalla que sabía que estaba lejos de terminar. El día de la inauguración llegó con el sol proyectando su suave resplandor sobre la casa renovada. Alex no había escatimado esfuerzos, asegurándose de que cada detalle reflejara la calidez y la unidad que Elizabeth había soñado para sus hijos. Se paró en la entrada, con el corazón latiendo con fuerza, cuando vio acercarse a Michael. Michael se detuvo en la puerta, contemplando el hogar de su infancia. Era familiar pero innegablemente cambiado, reflejando la agitación de las emociones dentro de él. Bienvenido a casa, Michael, le saludó Alex, con la voz impregnada de un cauto optimismo. Michael asintió, un reconocimiento silencioso, cuando entró en la casa. Cada habitación contaba una historia de transformación, desde la otrora sucia sala de estar ahora bañada de luz hasta la cocina donde su madre había preparado innumerables comidas, sus superficies ahora brillaban con cuidado. Lo es, diferente, admitió Michael, su voz revelando un toque de sorpresa. Es lo que mamá quería, dijo Alex, guiándolo por la casa. Ella creía que este lugar podría unirnos de nuevo. No lo vi al principio, pero, trabajando en ello, recordando nuestros buenos tiempos, comencé a creerlo también. Michael guardó silencio, los recuerdos rozando los límites de su resolución. Terminaron en el patio trasero, donde a su madre le encantaba cultivar un huerto. Alex lo había restaurado, las flores y plantas florecían en un derroche de colores. Es hermoso, Alex, dijo Michael, suavizando su voz. A mamá le hubiera encantado esto. Esa es la idea, Alex sonrió, mirando a su alrededor. Ella está aquí, en cierto modo. En todo esto. Los hermanos estaban uno al lado del otro, la distancia entre ellos disminuida por los recuerdos compartidos del lugar que una vez llamaron hogar. La casa, con su nueva vida, sirvió de puente, ofreciendo un camino tentativo hacia la comprensión y el perdón. Lo siento, Alex, dijo Michael finalmente, las palabras difíciles pero necesarias. Por todo. Alex se volvió hacia él, con una mezcla de alivio y esperanza en sus ojos. Yo también, Michael. Pero ahora estamos aquí. Eso es lo que importa. El día terminó no con grandes reconciliaciones, sino con pequeños y significativos pasos hacia la curación. El sueño de Elizabeth, encapsulado en las paredes de la casa que había dejado a sus hijos, comenzó a echar raíces, un testimonio del poder perdurable del amor y la familia. Mientras el sol se ocultaba por debajo del horizonte, proyectando un tono dorado sobre la casa recién renovada, Alex y Michael se sentaron en el porche y su conversación fluyó con más facilidad de lo que había sido en años. El aire entre ellos se llenó de una tentativa sensación de esperanza, un frágil puente que se construía palabra por palabra. Tengo que admitir que no quería venir hoy, comenzó Michael, con la mirada fija en la puesta de sol. Pensé que sería otro recordatorio doloroso de lo que hemos perdido. Pero viendo lo que has hecho con el lugar, se siente como volver a casa. Alex asintió, comprendiendo la profundidad de la confesión de Michael. Me sentí perdido durante mucho tiempo, Michael. Trabajar en la casa no se trataba solo de cumplir los deseos de mamá. Se trataba de encontrar una parte de mí mismo que pensé que se había ido.
Esperaba que pudiera hacer lo mismo por ti. Michael se volvió hacia su hermano, con una sonrisa genuina tocando sus labios por primera vez ese día. Es un comienzo, Alex. Un buen comienzo. Los hermanos cayeron en un cómodo silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La casa estaba detrás de ellos, un testimonio silencioso del amor de su madre y la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Después de un rato, Michael habló, con la voz vacilante. Alex, sobre la casa. Sé que mamá te lo dejó a ti, pero es tanto tuyo como mío. No quiero que haya ningún resentimiento entre nosotros por eso. Alex miró a su hermano, conmovido por el gesto. No hay resentimiento, Michael. Mamá sabía lo que estaba haciendo. Esta casa es una oportunidad para que empecemos de nuevo, juntos. Pero es más que eso. Es una responsabilidad. A ella, a nuestra familia y a nosotros mismos. Michael asintió, el peso de las palabras de Alex se asentó sobre él. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, genuinamente curioso por el camino a seguir. Honramos su memoria viviendo las mejores vidas que podemos. Al ser los hermanos, ella siempre supo que podíamos serlo, dijo Alex con firmeza. Y esta casa no es solo un lugar para vivir. Es un lugar para reunirse, recordar y sanar. La conversación cambió a planes para el futuro, discusiones sobre reuniones familiares y cómo podrían usar la casa como un faro para su familia extendida, un lugar de unidad y amor. A medida que avanzaba la noche, Michael se levantó, listo para irse. Vaciló, mirando hacia atrás a la casa, luego a Alex. Has hecho algo increíble aquí, Alex. Y estoy orgulloso de ti. Alex se puso de pie para unirse a él, aplaudiendo en el hombro de Michael. Gracias, Michael. Pero no lo hice solo. Mamá me guió, y ahora podemos continuar con lo que ella comenzó. Juntos. Michael asintió, un gesto de acuerdo y aceptación. Mientras se alejaba, Alex gritó, «Oye, Michael». Michael se volvió, con una pregunta tácita en sus ojos. El próximo domingo, cena. Aquí. Trae a los niños. Comencemos a crear nuevos recuerdos, dijo Alex, con la voz mezclada con esperanza. Una sonrisa atravesó el rostro de Michael, brillante y genuina. Estaremos aquí. La puerta se cerró suavemente detrás de Michael, dejando a Alex solo en el porche. La casa, que alguna vez fue un símbolo de división, ahora se erigió como un monumento a la reconciliación y la esperanza. El legado de Elizabeth no estaba en los ladrillos y el mortero, sino en los corazones de sus hijos, cambiados para siempre por las decisiones que tomaron a raíz de su fallecimiento. En la tranquilidad que siguió, Alex sintió una sensación de paz. El viaje por delante no estaría exento de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió listo para enfrentarlos. La casa, su hogar, estaba lista para presenciar el próximo capítulo de sus vidas, lleno de risas, amor y alguna que otra discusión, tal como Elizabeth siempre había esperado. Y en ese momento, Alex supo que los lazos más fuertes no son los que nunca se rompen, sino los que, una vez rotos, se reparan con cariño, más fuertes en las partes soldadas. La lección final de Elizabeth no se trataba de aferrarse al pasado, sino de construir un futuro, un día, una elección a la vez. Desde que fundé mi consultora, supe que cada empresa tiene una historia que contar, un latido al borde del silencio esperando ser escuchado. Como siempre, mi oficina era un hervidero de actividad, pero esa mañana, la rutina se rompió con la llegada de Derek y su protegida, Liz. Un placer, Hannah. He oído mucho sobre ti, dijo Derek, extendiendo una mano que escondía un ego del tamaño de su empresa. Tras él, como su sombra, Liz me escudriñaba con ojos escépticos. Es un honor tenerlos aquí, comencé, proyectando mis gráficos de rescates empresariales pasados. Como verán, en Hannah Strategies,
no solo salvamos barcos a la deriva, les enseñamos a navegar de nuevo. Derek asintió, su mirada era la de quien veía números en vez de sueños. Pero Elise, ella era un enigma. Interesante, pero, ¿no cree que estos métodos son algo anticuados?, preguntó, su voz tan fría como el mármol. Reprimí el impulso de defenderme con ardor. Elise, las raíces bien plantadas son las que sostienen los árboles más altos, repliqué. Ella soltó una risita, su juventud desbordante en confianza mal colocada. Claro, pero incluso los árboles más altos pueden ser derribados. Es la era digital, los árboles crecen en la nube ahora. Derek interrumpió, buscando suavizar el golpe. Lo que Elise intenta decir es que siempre hay espacio para la innovación. Sí, claro, añadí con una sonrisa forzada. Y la innovación no siempre significa reinventar la rueda, a veces es saber en qué dirección girarla. Elise se cruzó de brazos, evidentemente insatisfecha con la metáfora. Bueno, espero que su rueda no esté demasiado desgastada para el camino que tiene por delante, dijo, su tono teñido de desdén. En ese momento, mi móvil vibró, un recordatorio de una conferencia a la que debía asistir. Si me disculpan, dije mientras me levantaba, pero los dejo en manos de mi equipo. Ellos continuarán mostrándoles por qué HANA Strategies es todo menos obsoleto. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché el susurro de Elise dirigido a Derek, pero lo suficientemente alto como para que lo captara. Es como alguien intentando vender buscapersonas en la era de los smartphones. Mi paso vaciló por un instante, pero no me di la vuelta. En mi mente, la semilla de algo nuevo comenzó a brotar. Elise no lo sabía, pero acababa de encender la chispa de lo que sería su caída. Y yo sería el fuego. Los días que siguieron a la visita de Derek y Elise fueron como navegar en aguas turbulentas. Con cada propuesta que presentaba, sentía la mirada desaprobadora de Elise sobre mí, cada vez más punzante. Sin embargo, yo no soy de las que se rinden fácilmente. Era un jueves gris y lluvioso, el tipo de día que parecía reflejar mi estado de ánimo, cuando Elise me convocó a una reunión inesperada en su oficina. Hannah, tu enfoque es encantador, pero nos preguntamos si encaja con la dirección que estamos tomando, inició Elise, mirándome por encima de su laptop. Encantador, repetí, dejando que la palabra girara en mi mente. Mis estrategias han salvado empresas de la bancarrota. Eso es más que encantador, es esencial. Ella sonrió, una curva fría en sus labios rojos. Oh, lo sabemos. Pero también sabemos que a veces lo esencial puede evolucionar. Y, desafortunadamente, no vemos esa evolución aquí. Sentí una oleada de frustración, pero me mantuve serena. ¿Evolucionar implica descartar lo que funciona en favor de modas pasajeras? La sonrisa de Elise se ensanchó, y ella se inclinó hacia adelante. No se trata de modas, se trata de progreso. Y progreso significa tomar decisiones difíciles. No veo la dificultad en despreciar el trabajo duro y los resultados probados, respondí con un filo en mi voz. Pero si esa es la decisión que han tomado, estaré dispuesta a acatarla. Fue entonces cuando llegó la estocada. Exactamente, Hannah. Es por eso que creemos que es mejor terminar nuestro contrato contigo. Por un momento, la habitación pareció girar ligeramente. Tantos años construyendo una reputación, tantas horas sin dormir, y todo para ser descartada por alguien que aún tenía tanto que aprender. Asentí, sintiendo una mezcla de ira y desafío. De acuerdo, Elise. Terminemos el contrato. Pero que quede claro que no es porque mi empresa no cumple, sino porque ustedes no están listos para lo que ofrecemos. Me levanté, mis manos firmemente plantadas en la mesa. Será interesante ver cómo manejan las consecuencias de esta evolución de la que hablan. Al salir, podía sentir la mirada triunfal de Elise en mi espalda. Pero también sabía algo que ella aún no había aprendido:
a veces, incluso la despedida más forzada puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Y yo estaba a punto de escribir mi siguiente capítulo. Las siguientes semanas, mientras observaba desde lejos el efecto dominó de mi salida, la calma en mi oficina era el contrapunto perfecto al caos que había dejado atrás. La arrogancia de Elise había iniciado una reacción en cadena y yo no tenía intención de interrumpirla. Un martes por la tarde, con la lluvia golpeando las ventanas como un eco de los días más sombríos, mi teléfono comenzó a sonar. El ID de llamante mostraba la empresa de Elise. Dejé que sonara. Al cabo de un rato, el silencio regresó, solo para ser roto de nuevo por la insistente melodía. Esta vez, dejé que la llamada se dirigiera al buzón de voz. No tenía tiempo para juegos infantiles. Al terminar el día, mi curiosidad venció. Presioné el botón para escuchar el mensaje, y la voz de Elise llenó la habitación. Hannah, sabes tan bien como yo que este no es el final que ninguna de nosotras quería. Hay mucho que podríamos hacer juntas. Llámame. Borré el mensaje sin un segundo pensamiento. Las horas extra que había invertido en mi software ahora estaban dando sus frutos. La pantalla de mi computadora mostraba gráficos en ascenso, una melodía mucho más dulce que la voz de Elise suplicando en el fondo. Esa noche, mientras trabajaba tarde, el teléfono sonó nuevamente. La persistencia de Elise rozaba lo patético. Hannah, por favor, hablemos. Estoy segura de que hay una solución. Podemos beneficiarnos mutuamente de esto. Su voz traicionaba un temblor de duda. Apagué el teléfono. No había lugar para la duda en mi mundo. Elise había despreciado mi experiencia, había subestimado mi resiliencia. La confianza de mi equipo en mí era inquebrantable, y juntos, estábamos a punto de lanzar algo grande. Y entonces llegó el día del lanzamiento. Mientras la ciudad dormía, mi equipo y yo nos reunimos alrededor de las pantallas, observando el nacimiento de nuestra creación en el mundo digital. Era más que un producto, era una declaración, un grito de batalla en código y diseño. Los emails comenzaron a llegar, primero uno, luego otro, y pronto una cascada de confirmaciones de interés y pedidos de demostraciones. La industria que Elise pensó que dominaba estaba ahora volteando la mirada hacia nosotros. Elise llamó una vez más esa mañana, pero ya no había nada que hablar. Mientras su firma se tambaleaba, la nuestra se elevaba. Elise había plantado las semillas de su propia incertidumbre y yo había cosechado el fruto de la perseverancia. Miré por la ventana, el amanecer rompía con suaves tonos de rosa y naranja. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y Elise, ella ya era solo una nota al pie en el capítulo que yo había cerrado. Había algo en el aire esa mañana, una carga de electricidad anticipatoria que hacía que cada cabello en mi nuca se erizara. Era el día del lanzamiento de nuestro software, la culminación de meses de esfuerzo y pasión. El equipo y yo nos reunimos en la sala de conferencias, nuestras miradas fijas en la gran pantalla que dominaba la habitación. El contador en la pantalla marcaba los minutos restantes. Esto es más que un lanzamiento, equipo, comencé, es nuestra declaración de que no somos prescindibles. Las palabras fueron recibidas con asentimientos y sonrisas firmes. Los últimos meses habían sido un torbellino, pero aquí estábamos, unidos y listos para el gran momento. El reloj marcó 0 y pulsé el botón. Los servidores cobraron vida, y nuestra creación se abrió camino hacia el mundo. No hubo explosiones ni fanfarrias, solo el suave zumbido de la maquinaria cumpliendo su propósito. La respuesta no se hizo esperar. Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Correos electrónicos de clientes potenciales, consultas de prensa, el zumbido de las redes sociales creciendo en un crescendo de interés. Hannah, mira esto, exclamó Marta, nuestra directora de marketing, señalando su pantalla donde los gráficos de interacción subían como la espuma. Mientras tanto, el teléfono de la oficina sonaba incansablemente. Al principio, lo dejé así, pero después de la 10ª llamada, levanté el auricular.
Hana Strategies, ¿cómo puedo ayudarle? Era Elise. Su voz tenía ese tono artificialmente calmado que la gente usa cuando está al borde del pánico. Hana, vi tu lanzamiento. Es impresionante, admitió a regañadientes. Gracias, Elise. Me alegra que lo pienses, dije, manteniendo mi tono neutral. Hay espacio para ambos en el mercado, ¿verdad? Quizás podríamos colaborar. Colaborar. La palabra colgaba entre nosotras, un eco de lo que podría haber sido y nunca sería. El mercado es amplio, pero mi agenda está bastante llena, Elise. Lo siento. Corté la llamada, sintiendo un remolino de emociones. No era alegría ni venganza lo que me llenaba, era la satisfacción del deber cumplido, del reconocimiento ganado a pulso, no por compasión o conveniencia. El reloj marcaba las 6 de la tarde y la oficina bullía como una colmena en pleno verano. Mis colegas y yo habíamos pasado de una presentación a otra, apenas nos dábamos tiempo para respirar entre cada demostración de nuestro nuevo software. Los clientes potenciales se alineaban, sus rostros iluminados por la misma emoción que sentíamos nosotros. Increíble, Hana. Esto cambiará completamente la forma en que manejamos nuestros datos, exclamó un CEO, su voz llena de admiración mientras cerrábamos otra venta. Sonreí, sintiendo un calor de orgullo en mi pecho. Eso es solo la punta del iceberg, dije. Esperen a ver las actualizaciones que tenemos planeadas. El día se deslizó en una serie de éxitos y celebraciones, cada apretón de manos era un ladrillo más en la fundación del futuro que estábamos construyendo. La tarde dio paso a la noche, y con ella llegó un merecido momento de pausa. Brindemos por Hana y el equipo, anunció Javier, nuestro desarrollador principal, levantando una copa de champán. Los corchos saltaron y la risa llenó la habitación. Era el tipo de momento que quería grabar en mi memoria, un instante de alegría pura y satisfacción. Pero mientras el equipo continuaba celebrando, sentí la necesidad de un momento de soledad. Me escabullí de la sala y entré en mi oficina, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic. La habitación estaba bañada en la suave luz de las lámparas de pie, creando un santuario de calma lejos del bullicio exterior. Me acerqué a la ventana y miré hacia la ciudad extendiéndose más allá del cristal. Las luces parpadeaban como estrellas caídas, cada una contando su propia historia. Este era mi cosmos, un universo que había ayudado a moldear con determinación y sueño. Las luces de la ciudad eran un reflejo de cada desafío superado, de cada duda convertida en certeza. Apoyé la frente contra el vidrio frío, dejando que la tranquilidad del momento me llenara. Era aquí, en este silencio, donde los ecos de la victoria eran más dulces, donde el ruido del mundo se desvanecía y todo lo que quedaba era la esencia de lo que había logrado. Y en ese silencio, hice una promesa. Cada paso que demos de aquí en adelante será audaz, intencionado y revolucionario. No solo estamos en el negocio de la tecnología, estamos en el negocio de cambiar el mundo. La noche avanzaba y el silencio en mi oficina se convirtió en un aliado. Era el cómplice que me permitía pensar, soñar y planificar. Hana Strategies no era solo una empresa, era un movimiento, y con el software que habíamos lanzado, estábamos listos para liderar la carga. Finalmente, me alejé de la ventana y apagué las luces. La oscuridad me envolvió como un capullo, pero no era opresiva. Era el tipo de oscuridad que precede al amanecer, llena de potencial y promesas de luz. Cerré la puerta de mi oficina y me uní a la celebración que continuaba, llevando conmigo la tranquilidad y la convicción que el silencio me había otorgado. El futuro estaba esperando, y yo, con mi equipo, estábamos listos para encontrarnos con él. La fama de nuestro software se disparó como un cohete en esos días. Cada revisión que llegaba era como una melodía, y cada contrato firmado, un coro que elevaba nuestra sinfonía empresarial a nuevas alturas. Y con esa fama, las llamadas de Elise se intensificaron, un recordatorio constante de la batalla que había librado. Una tarde,
mientras el atardecer lanzaba sus últimos destellos dorados sobre los rascacielos, tomé una de sus llamadas. Hannah, esto se está saliendo de control, dijo Elise, su voz agitada. ¿El qué exactamente?, pregunté, aunque sabía muy bien a qué se refería. Tu software, nuestra posición en el mercado, todo. Esto podría perjudicarnos a ambos si no manejamos esto con cuidado. Elise, lo que has llamado perjuicio, yo lo llamo competencia. Es la base del mercado, dije, no sin una pizca de ironía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Hannah, eres brillante, y lo sabes. Pero esto no es solo competencia. Esto es guerra. Me recosté en mi silla, contemplando la oscuridad que comenzaba a envolver la ciudad. Guerra es una palabra fuerte, Elise. Yo solo hice lo que cualquier empresario haría. Vi una oportunidad y la tomé. El silencio creció entre nosotras, denso como la neblina de un amanecer invernal. Podríamos ser imparables juntas, intentó de nuevo, su tono ahora suplicante. Algunas alianzas son más fuertes cuando no se forman, contesté. Buena suerte, Elise. Y colgué, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Coloqué el teléfono en su base con un clic definitivo. Mi reflejo en la ventana mostraba una mujer hecha a sí misma, cuya única alianza era con su visión y la gente que creía en ella. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a asomarse, el silencio en mi oficina era profundo. La soledad del liderazgo pesaba sobre mis hombros, pero era un peso que había elegido llevar. La decisión de ignorar las llamadas de Elise no fue impulsiva. Fue el resultado de años de aprender que la verdadera fuerza viene de saber cuándo hablar y cuándo actuar. Y en ese silencio, actué. El software seguía conquistando mercados, y con cada presentación que hacíamos, el nombre de Hannah Strategies se grababa un poco más profundo en el panorama tecnológico. Elise y su gigante tecnológico se habían convertido en el pasado, una sombra difuminada por el brillo de nuestra innovación. La noche cayó completamente, y con ella, la certeza de que había tomado la decisión correcta. Las luces de la ciudad brillaban como luciérnagas en un campo eterno, cada una representando un desafío superado, un éxito cosechado, una guerra ganada en el silencio de la determinación. Los meses habían pasado desde que había lanzado nuestro software revolucionario, y las olas que había creado en la industria aún no se calmaban. Yo estaba en medio de una sesión de estrategia con mi equipo cuando mi asistente me informó que Elise había llamado otra vez. Ella insiste en que es urgente, dijo Hannah, pasándome una nota con el mensaje de Elise. Suspiré, sintiendo una fatiga familiar al borde de mis pensamientos. Dile que estoy en una reunión y que la devolveré la llamada más tarde, mentí. No tenía intención de hacerlo. Más tarde, mientras el equipo se dispersaba, la curiosidad me picó y reproduje el mensaje de Elise. Su voz sonaba desesperada, un marcado contraste con la confianza arrogante que había mostrado en nuestra primera reunión. Hannah, es Elise. Escucha, sé que las cosas entre nosotras no han sido fáciles, pero estoy segura de que hay una manera de volver a encarrilarlo todo. ¿Podemos al menos hablar? Borré el mensaje, reflexionando sobre la ironía de la situación. El cazador había sido cazado, la burladora, burlada. Era un giro que ni la más astuta de las novelas podría haber trazado mejor. Esa noche, me quedé trabajando hasta tarde, sola en mi oficina con el resplandor de la luna filtrándose por la ventana. Mi computadora zumbaba suavemente, un recordatorio constante del progreso que habíamos hecho. De repente, el teléfono sonó. Era ella, otra vez. Respiré hondo y contesté. Hannah, por favor, empezó Elise, pero la corté. Elise, escucha. No somos amigas, ni colegas. Fuiste tú quien estableció las reglas del juego desde el principio. Ahora, las circunstancias han cambiado, pero las reglas no. Hubo una pausa. Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿no crees?, dijo con una voz que apenas reconocí, temblorosa y débil.
En los negocios, como en la naturaleza, no siempre hay una segunda oportunidad. Se sobrevive adaptándose y respetando a los demás. Algo que, me temo, llegas tarde a aprender. Por favor, Hannah, intentó de nuevo, pero yo estaba decidida. No hay nada más que hablar, Elise. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder. Miré hacia la ciudad, las luces parpadeantes contando historias de otros que, como yo, estaban haciendo sus propios caminos en el mundo. La noche era testigo de mi resolución. Cerré mi laptop, y mientras me levantaba, no pude evitar pensar en Elise. Había sido una jugadora en mi tablero, un peón en mi camino hacia la victoria. Pero al final del día, la partida había terminado y el tablero se había limpiado. Caminé hacia la puerta, apagué las luces y eché una última mirada a mi oficina. Era el santuario donde se habían forjado planes y estrategias, donde se habían tomado decisiones que cambiaron el curso de mi empresa para siempre. Al salir a la noche fresca, el aire me envolvió como un abrazo viejo y familiar. El capítulo de Elise había terminado, pero el mío apenas comenzaba. Con cada paso que daba alejándome de mi oficina, dejaba atrás el eco de lo que había sido y me movía hacia lo que sería. El juego había cambiado, y yo con él. Elise había quedado atrás, una nota en una melodía más larga y compleja